Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para contarles todo lo que nos parece relevante de este lunes 13 de marzo, que queremos empezar hoy con un problema que no cesa, el de las bandas latinas en muchas ciudades españolas. Hoy es el caso de Madrid. En Madrid hemos vuelto a tener una tragedia con pérdida de vida humana en el barrio de Tetuán. Una nueva reyerta entre bandas latinas ha vuelto a sembrar el pánico este fin de semana en Madrid. Alex, un joven de 22 años de origen dominicano y perteneciente a la banda de los Trinitarios, fue asesinado en la madrugada del domingo en la calle de Bravo Murillo. Eran las 4:30 de la madrugada y los vecinos, alertados por una pelea, llamaron a la policía. A su llegada se encontraron al joven. Tenía una herida causada por un estilete que le traspasaba el corazón y, a pesar de los intentos de los sanitarios, poco pudieron hacer por salvarle la vida. Se procede a hacer, porque no hay otra posibilidad, una toracotomía bilateral. Se objetiva una lesión en corazón con entrada y salida a ambos lados. Se hace reanimación con masaje cardíaco interno durante 15 minutos, viendo que el paciente estaba sanguinado. Se abandonan las maniobras declarándolo cadáver. El fallecido iba acompañado por un varón dominicano de 21 años que también presentaba una brecha en la cabeza. El crimen ya está siendo investigado, pero todo apunta a que los agresores, un grupo de 7 jóvenes que asaltaron a la víctima encapuchados y vestidos de negro, pertenecen a la banda rival de los Dominican Don't Play. El distrito de Tetuán, donde se produjo el homicidio, está incluido entre los vigilados por el plan antibandas que mantiene activo la delegación del gobierno en la capital. Un plan cuya efectividad parece que brilla por su ausencia. El pasado jueves se produjo otro nuevo incidente entre bandas latinas en San Blas. Un grupo de trinitarios atacó a simpatizantes de los Dominican Don't Play con el resultado de 15 detenidos, 11 de ellos menores. Una auténtica alarma social que se ha convertido en el principal motivo de inseguridad que vivimos hoy en la capital. Bueno, pues vamos de un cáncer que nos remite a otro que no cesa. Es el de la droga. Vean ustedes el ingenioso sistema de llevar de un sitio a otro droga, marihuana y cocaína en maceteros. Estas imágenes corresponden a Coslada, donde se ha hecho esta intervención policial en un lugar en el que estaban esos maceteros preparados para que esa droga fuera transportada, camuflada a otros lugares, y luego allí pues ya conocen ustedes cómo funciona esto, la venta, el enriquecimiento de estas bandas y, quién sabe, pues más actos delictivos, porque esto es un reguero y a menudo cuando se producen estas incautaciones pues se encuentra la droga, se encuentra dinero y muchas veces se encuentran también armas. No es el caso, las armas hoy no han cumplido con la cita prevista. Vamos a hablar del tío Berni, que probablemente sea lo más llamativo, lo más vistoso de la actualidad política, y hoy quiero que lo comentemos con María Montero. María Montero es una de las personas que está trabajando el caso en Canarias, donde ella trabaja y donde ha levantado ya no pocas exclusivas relacionadas con las andanzas del Tito Berni. Muchas gracias, María, por atender nuestra petición, por dedicarnos unos minutos. Muchas gracias. Buenas tardes desde Canarias. Pues mira, no cesamos de llevarnos sorpresas a medida que se va desvelando información del sumario. También vamos a tener en cuenta que hay piezas todavía secretas, o sea que no vamos a dejar de sorprendernos. Tres, y nosotros ¿no? desvelamos... Sí. 3, ¿no, María? ¿Son las secretas todavía? Sí, pues creo que queda al menos 1 o 2 piezas todavía secretas, y a medida que salga información no descartemos que puedan aparecer más piezas. ¿Por qué? Pues porque la jueza ha solicitado a través de los autos de este sumario incautación de más teléfonos móviles, más dispositivos, y recordar que también está examinando en este momento la información que se encontraba en el despacho precisamente del Congreso de los Diputados del Tito Berni, o sea que todavía tenemos para rato. Bueno, una de las más llamativas conversaciones que los medios han difundido en las últimas horas es la del mediador hablando con el número 2 de Salud en el Gobierno de Canarias y diciéndole: no, oye, mira, es que mi jefe está en el Gobierno. No necesariamente eso implica que sea un ministro, sino que puede ser algún colaborador muy próximo a algún ministro, ¿no?
Sí, claro. De hecho, recordamos que el origen del mediador es Gran Canario y que además él también tiene mucha vinculación con Fuerteventura, que es de donde procede el Tito Berni y donde dice que se conocen de hace muchísimos años. Fijaos que cuando el general Espinosa era comandante en la comandancia, en la Guardia Civil de Las Palmas, en ese momento Carolina Darias, ministra de Sanidad, era su delegada del gobierno. Es decir, es una serie de vinculaciones, de coincidencias en el tiempo, de una serie de personajes que están ahí, y aunque él no, en esas conversaciones, al menos que han trascendido por el momento, no apunta directamente a la ministra de Sanidad, pero dice que tiene gente cercana dentro del gobierno de España y, por supuesto, del gobierno de Canarias, es decir, dentro del Partido Socialista, en definitivas cuentas. Hoy conocemos que Tito Berni había pedido a fuentes próximas del gobierno, a agentes de, digamos, la estructura gubernamental, que le informaran sobre cómo pedir ayudas por la pandemia y de cómo pedir fondos europeos. Y, lógicamente, pues la sospecha debiera haber sido mayúscula ya en aquellos momentos, a nadie le pareció extraño y se la dieron. Claro, de hecho, uno de los mayores principales focos de atención y de investigación que hemos llevado todo el año anterior y ahora en el cierre digital es esto, esas contrataciones multimillonarias que se dieron por parte del Gobierno de Canarias en plena pandemia, año 2020, 2021, donde se adjudicaban a dedos contratos de sanidad, no solamente con fondos canarios, sino con fondos europeos, que es lo que se investiga en este momento por la Fiscalía Europea. De hecho, también hemos sabido que a través de una interposición de investigación por la Comunidad de Madrid, ya la Fiscalía Europea le reclama también contratos e información al proveedor de Ábalos, por ejemplo, que también desde Canarias apuntamos a esa investigación, porque también Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres le dio contratos multimillonarios a uno de los proveedores o cercanos al exministro Ábalos, en este caso la empresa Solución y Gestión para Empresas. O sea que la red a la que estamos asistiendo de contactos entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, como veis, está al descubierto, y yo estoy convencida que vamos a saber muchas más cosas todavía. Sí, porque muchos españoles no terminamos de creernos que lo de la red del Tito Berni en Canarias, que tiene sus lógicas, pueda saltar a la península y vender servicios de drones, reparaciones en cuarteles de la Guardia Civil, instalaciones fotovoltaicas en otros lugares de la península. Eso, o una de dos: o es que el Tito Berni no es la cúspide del problema, sino que hay alguien por encima, o su influencia en el Partido Socialista no parece que pueda determinar que le caigan contratos de administraciones autonómicas tan lejanas como pueda ser Valencia, por ejemplo. ¿Tú qué opinas? Completamente de acuerdo a lo que estaría sugiriendo. De hecho, él en una entrevista que nos concedió nos dijo dos cosas muy importantes, otras cosas muy importantes, y es que podría haber, la figura del mediador siempre va a existir, por lo tanto podría haber más mediadores. Por otra parte, que había gente que había pagado millonadas para que esta información, vídeos, material gráfico no saliera a la luz nunca, y fíjate que se está desvelando. Y por otra parte, que efectivamente él dice que es la punta del iceberg, que no ha salido nada todavía de lo que puede empezar a salir. Por tanto, tenemos ahí información muy interesante que estoy segura que vamos a poder compartir en vuestro programa. Y, por cierto, felicitaros por siempre ser tan valientes, porque al Gobierno de España no le hace ninguna gracia que esta información esté circulando previo a las elecciones. María Montero, he leído en una entrevista tuya a Navarro que a él le costó una millonada, dice, parar vídeos y fotos para encubrir o para que no se conociera la participación de según qué, supongo que alguna de las francachelas que organizaba el Tito Berni. ¿Qué opinas tú de esto? Pues le he preguntado directamente quiénes han pagado esas millonadas para que no se viera este material a la luz. Me dice que parte de los implicados en la trama y posiblemente ya en el sumario de esta causa sean uno de los que han pagado estas cantidades. Además, yo le decía, pero ¿quiénes no tienen este material gráfico? Me decía, bueno, pueden ser camareros, pueden ser prostitutas. Es decir, los que tenían ese material, aparte de los que grababan, puede haber trascendido otra serie de personas que estaban en ese círculo y que han sido testigos de estas fiestas. Además, hay un dato muy importante. Yo le decía, ¿y cómo es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se han puesto un veto para estas fiestas, comilonas, restaurantes en plena pandemia? Literalmente me dijo que estaba todo organizado, estaba todo orquestado y que nada se escapaba a este tipo de reuniones. Y, por cierto, él decía que esto presuntamente, este tipo de contactos se los facilitaría el Tito Berni porque él no los conocía. Por tanto, él apunta también en este sistema organizativo de estas fiestas, comidas, cenas, como lo queramos llamar, a que el Tito Berni tenía un listado.
Y que a lo mejor ese listado, no lo sé, esto ya es un poco lo lanzo ahí como un interrogante, ¿estaría este tipo de información en el despacho del Tito Berni en el Congreso de los Diputados y por eso costaba tanto llegar hasta que la jueza tuvo que insistir para que dejara entrar a la Policía Nacional y recabar todo el material que había? ¿Cómo interpretas tú eso de que él pagara para que no se difundieran vídeos o fotos? ¿Había alguien que intentaba extorsionar a la red del Tito Berni? ¿Crees que puede haber alguno de los tentados a participar en ella que levantara con un vídeo, con una foto, amenazase con reventar todo por los aires? Estoy completamente de acuerdo también con esto, porque fíjate que es una red también donde está diciendo, él está reconociendo directamente que se compraba y se vendía información. Esto es lo que tenemos localizado, pero puede haber más gente en esos dispositivos móviles. Recordamos que él puso 2 dispositivos móviles que tenía 2 teléfonos a disposición de la jueza, que los está examinando, y es un poco lo que ha ido trascendiendo. Pero aparte que hay más material incautado, esta red puede ser mucho más grande, como estás diciendo. Y luego, por otra parte, Canarias, como decimos aquí, es un cortijo, es decir, se conocen todos son amigos. Recordamos también una foto que se hizo viral hace unos meses, que contamos en vuestro programa, y es el presidente del gobierno comiendo con el asesor fiscal de la empresa RR7, investigada por un contrato millonario de unas mascarillas que nunca llegaron, pero que cobró de 4 millones de euros, cobró una comisión el empresario de 1.350.000 que invirtió en coches de alta gama que fueron incautados por la Policía Nacional. Es decir, toda esta reunión pasó en Fuerteventura. El núcleo duro del Tito Berni y del presidente del Gobierno de Canarias está en Fuerteventura. Y también vamos a desvelar algo con vosotros. El Tito Berni, aparte de ser diputado, tiene una asesoría fiscal en Fuerteventura. Es decir, conversaciones que he ido teniendo con el mediador Antonio Navarro me cuenta que Fuerteventura puede ser un núcleo duro de esto y que además incluso podría haber habido incluso visitas, vamos a decir presuntamente, hasta que no tenga las fotos delante, no voy a decirlo taxativamente, pero incluso de miembros del Gobierno de España. Es decir, Fuerteventura es una isla clave para ellos, para estas reuniones y para este tipo de reuniones. Ojo con asesores fiscales, que no se nos escape que el Tito Berni tiene ahí su negocio con una asesoría fiscal y por tanto también conoce a todo el mundo. En fin, María Montero, iremos hablando del tema porque esto está todavía muy en ciernes, todavía está muy tiernecito. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Grande. Esto está que arde y además Conrado Domínguez, al que apuntabas hoy, exdirector del Servicio Canario de Salud, que le costó la dimisión precisamente la adjudicación de contratos millonarios y que no es nada de extrañar que se relacionara con el Tito Berni y que hubiera un interés de ciertos empresarios en conseguir este tipo de contratos. Así que gracias, como siempre, un placer y saludos. Muchas gracias, María. Bueno, vamos a continuar con el relato. Luego volveremos al caso del Tito Berni en la tertulia, en la mesa de análisis político, pero seguramente ustedes están un poco perplejos ante lo que se ha anunciado como una gran noticia, la reforma de las pensiones. Luego ha resultado que esa gran noticia la pagan pues los que están en activo y los empresarios sobre todo, y que además pues no es una reforma de algún modo consensuada con las patronales. La verdad es que la reforma de las pensiones, por mucho que se anunciara el pasado viernes como la octava maravilla, hoy de forma ya más reposada hemos visto cómo pues tiene carencias y dificultades muy serias para que pueda seguir adelante. La principal, pues que los empresarios no están ni de broma a favor de esta reforma, que no ha sido en ningún momento consensuada con ellos. En la peor crisis del gobierno de coalición, la ministra de Hacienda huye hacia adelante. Ellos prefieren estar trasladando bronca en todos los entornos. Y este gobierno puede tener discrepancias puntuales sobre determinados temas. Pero este gobierno, esta semana, ni más ni menos que anuncia acuerdo en la reforma de pensiones para que en el futuro tú y yo podamos tener también una pensión digna. Pero, ¿en qué consiste esta reforma? Establece el mecanismo de equidad intergeneracional, esa subida de cotización adicional iniciada este 2023 en un 0,6% y que llegará hasta el 1,2% en 2029, manteniéndose al menos hasta 2050. Desde 2025 se aplicará la cuota de solidaridad para la parte del salario que no soporte tributación, es decir, para aquellos que superen la base máxima, comenzando en un punto porcentual, incrementándose un 0,25% de forma anual hasta llegar a un 6%.
0,6% en 2045. Las pensiones no contributivas y las mínimas contributivas aumentarán respectivamente hasta el 75 o 60% de la renta media de los hogares monoparentales. En cuanto al periodo del cómputo, será el más beneficioso entre los 25 y los 29 años, hasta 2044, en el segundo caso restando los 2 peores años de cotización, convirtiéndose en obligatorio el de los 29 años desde 2045. Y por último, se impondrá un complemento de brecha de género del 10%, adicional a la revalorización anual en el bienio 2024-2025, además de mejorar la cobertura de lagunas para las mujeres. Toda una reforma muy social, pero que no tiene en cuenta la contención del gasto y no ahonda en los desequilibrios del sistema, ataca la competitividad de las empresas en detrimento de los trabajadores. Afecta a los salarios de más de 53.000 euros, eso es lo que el gobierno debe pensar que es un rico. Afecta a que muchos empleos bien remunerados, que son los menos, la España que corre, pero esos bien remunerados pues a lo mejor tengan la tentación de querer trabajar menos o de querer trabajar en otro país donde no les esquilmen el 54% entre impuestos y cotizaciones sociales, que es por donde van los tiros. Y desde luego los empresarios están perplejos de que se les ponga a la chepa la mayor parte del requerimiento petitorio que tiene esta reforma de pensiones de Escrivá. Hoy el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, y vicepresidente de la COE, yo creo que estaba muy acertado cuando decía que es que se creen que los empresarios son como los cajeros automáticos. Vemos que desgraciadamente las personas que hoy estamos cotizando vamos a tener que pagar más impuestos, vamos a tener que estar más años trabajando y vamos a cobrar menos pensión. No hay por dónde cogerlo, pero es que además no garantiza por ningún sitio el proyecto, el Real Decreto, no garantiza por ningún sitio que las pensiones sean sostenibles. Es más, parece que dentro de 3 años puede haber una vuelta de tuerca. Las empresas, los autónomos, los trabajadores no somos un cajero automático. Y si alguien piensa que los autónomos y las empresas tenemos una hucha, esa hucha está vacía desde hace mucho tiempo. Bueno, los que siguen este programa me han oído decir que la moción de censura de Vox se iba a tramitar dentro del mes de marzo y no precisamente en los últimos días, que son ya, todo el mundo está haciendo maletas para irse de vacaciones de Semana Santa, por lo menos el presidente. Así es que era claro que iba a ser pues a la vuelta del día de San José transferido, no San José Obrero. San José Obrero era el 19 de marzo siempre. El San José transferido es esta fiesta que se han inventado para el día 20, que tiene por sentido pues el que como el día 19 es domingo, pues el día 20 será el día del San José transferido. El 21, pues ya sin mayor dilación, el 21 y el 22 se va a resolver la moción de censura de Vox, la segunda de Vox, la que presenta a Ramón Tamames, al nonagenario economista don Ramón Tamames, como candidato a una presidencia del gobierno que no va a ser tal, porque el propio partido Vox ha explicado hasta la saciedad que si ganara esa moción de censura, el compromiso es convocar inmediatamente elecciones, que es lo que está reclamando este país día sí, día también. Bueno, detrás de todo esto, ahora volveremos a cómo se tramita y cuándo y cómo va a ser, etcétera, etcétera, pero detrás de todo esto hay un interés oculto. Miren, yo tengo que decirles aquí la verdad, no es Meritxell Batet la que fija la fecha del debate, ni de broma. Es Pedro Sánchez, desde la Moncloa, quien dice a Meritxell Batet qué día tiene que decir que el Congreso se dispone a tramitar la petición de moción de censura, día 21 y día 22. Ella luego lo anuncia pomposamente, pero no nos va a engañar en eso tampoco. Es Sánchez el que decide el momento. ¿Y a Sánchez qué le pasa? Pues que a Sánchez le interesa, parece que las órdenes dadas al séquito de monaguillos que tiene ahí en Moncloa es, oye,
que espabilen los de economía, con la reforma de las pensiones, los alquileres, que hagan lo que puedan, de aquí a final de mes. Luego nos vamos de Semana Santa y a la vuelta yo me pongo el gorro de candidato. Eso significa que se desaparece. Y eso significa que el encuentro, el trompazo con la moción de censura de Vox y de Ramón Tamames el día 21 y 22 de marzo, con votación incluida el 22 de marzo, probablemente sea una de las últimas situaciones en las que veamos a Pedro Sánchez comprometido en el hemiciclo, por lo menos. No sé si dará lugar a que pueda volverlo a estar en la próxima legislatura. Honestamente pienso que no. Sánchez tiene todo fiado a una Semana Santa de relax, más luego ayudar en las campañas y en hacer su propia autopromoción de cara a esa presidencia de turno de la Unión Europea que empieza a entrar en vigor el día 1 de julio. Por lo tanto, 28 de mayo elecciones, hay que digerir lo que no parece que sea un gran éxito, nadie lo espera en las filas socialistas, y luego pues ya de repente empezamos a viajar, a promover cosas, la imagen, etcétera, etcétera, y a fiarlo todo en esa idea exterior de que, como dicen ya algunos hoy, España no era nada fuera de sus fronteras hasta que llegó Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez nos lo ha traído todo, es la octava maravilla. Bueno, vamos a ver ahora cómo va a ser la tramitación de la moción de censura de Vox. Apenas 2 semanas han tardado en ponerle fecha a la moción. Les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22. La de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha sido una inusual comparecencia de menos de 1 minuto y sin preguntas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo le va a dedicar una jornada al candidato Ramón Tamames debido a su apretada agenda para la semana. Los de Abascal critican que no hayan sido informados por la mañana. La verdad es que a mi móvil no ha llegado ninguna comunicación de la señora Batet, pero yo sí que le puedo decir que el primer conocimiento, la primera información que hemos tenido de la moción de censura es la publicación en el Boletín Oficial del Congreso, Boletín Oficial del Estado, que entiendo que por Real Decreto se ha cambiado y ahora es el diario El País. Es más, Vox le echa en cara a la propia presidenta del Congreso que la fecha propuesta se rinda a la petición de los socialistas, es decir, que se produjera antes de Semana Santa y que no coincidiera con el inicio de la precampaña electoral, y una cita en el Congreso que dificultará también la votación de la Comisión de Investigación sobre el caso Mediador. En el Partido Socialista dicen que se toma muy en serio la moción de censura, una que además Pedro Sánchez va a aprovechar para hacer balance de sus años al frente del Gobierno y que también le servirá para atacar al Partido Popular de Feijóo vinculándolo a Vox. El candidato de la moción, Ramón Tamames, no se sentará junto al partido de Abascal, aunque tampoco está seguro por el momento si va a intervenir también desde la tribuna de oradores por sus problemas de movilidad. El pleno arrancará con la defensa de Abascal y como su candidato no tendrán límite de tiempo. Bueno, aún sentado le sobra espíritu a Ramón Tamames para darle 4 o 5 lecciones, si no más, a Pedro Sánchez. El problema es para Pedro Sánchez, que tiene a un señor mayor delante, nonagenario, con mucho prestigio en la izquierda española, al que no le puede atizar como si fuera Alberto Núñez Feijóo, recordándole que cuando se sube en un yate hay que mirar quién es el dueño del yate, ¿eh? O que en Galicia, pues cuando usted mandaba allí se hicieron no sé cuántos despropósitos. No, con Tamames eso no puede ser así. Así es que vamos a ver lo que da de sí esa moción de censura que, como les digo, ha ganado un añadido interés, el que va a ser una de las últimas corridas que vemos en la Plaza de Toros del hemiciclo a Pedro Sánchez. Bien. Del otro lado, Ramón Tamames. Ramón Tamames está o ha pasado ya el último fin de semana, el penúltimo fin de semana antes de la moción de censura. Da la sensación de que ahora ya se tiene que poner a meditar bien lo que tiene que decir, si es que no lo ha hecho antes, pero este último fin de semana ha sido pródigo en afirmaciones sorprendentes. Por ejemplo, dice don Ramón Tamames que es que algún periodista habrá leído que él mandó una carta al presidente de la Generalitat poco después del 1 diciéndole que
Cataluña, pues, uy, por supuesto que es una nación. Claro, eso es bastante difícil de mantener siendo ahora el candidato de Vox. Y ahora don Ramón, que en el fondo pues es un señor mayor pero muy travieso, dice que, hombre, lo que está claro es que España está compuesta por muchas naciones y en realidad eso es lo que la convierte en una supernación. Y venga, a otra cosa. Como por ejemplo, ¿qué otra cosa? Pues otra ocurrencia de don Ramón. Ya saben que Vox ha hecho campaña y que muchos españoles le han dado el voto porque era pues el único partido que estaba a favor de suprimir las autonomías. Bueno, don Ramón no está a favor de suprimir las autonomías y aclara en la entrevista concedida al Mundo, no sé, es la enésima, que dice que no, que vamos a ver, esto de acabar con las autonomías, yo creo que en Vox ya están matizando. Claro, es que no se puede acabar con las autonomías porque ya han enraizado mucho. Y lo último que les quiero contar de mi buen amigo Ramón Tamames es que fue hace 2 meses tan solo condecorado nada más y nada menos que por Nadia Calviño, que, en fin, está bien porque después de eso no creo que hubiera tenido muchas posibilidades. Y ahora les quiero contar todo esto muy brevemente porque quiero que vean de dónde sale esto de los planes de Moncloa. Los planes de Moncloa es que se baje el telón en Semana Santa, que luego se concentre Sánchez en ser candidato y que si acaso los de Economía, si hay algo que recoger, recojan y que avíen. Después de eso, Sánchez se va a conquistar Europa y su fama de gran dirigente político. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta les tengo que contar varias cosas todavía. Bodegas Luzón, empresa del Grupo Fuertes, acaba de conseguir el exigente certificado que le va a permitir comercializar sus vinos ecológicos en China, en el gigante asiático, gracias al cumplimiento de rigurosos requisitos relativos al cuidado de su entorno natural y de las tierras de cultivo, así como de la eliminación del uso de productos fitosanitarios y fertilizantes. En China se ha despertado un gran interés por los productos orgánicos debido al constante y rápido desarrollo socioeconómico de la población de ese país, así como los avances tecnológicos en la producción agrícola y los cambios de hábitos en su alimentación. Esta certificación, que abre las puertas del mercado ecológico chino a Bodegas Luzón, solamente la han conseguido otras 5 bodegas en España. Bueno, hay un desbarajuste tremendo, consecuencia de determinadas encuestas sobre lo que va a pasar en las municipales en Barcelona. Ya saben que allí manda Ada Colau, pero parece ser que según las encuestas que manejamos en el día de hoy, esos días están pues próximos a terminar. Quiero comentar todo esto con don Juan Arza, que es analista político y además promotor de una de las formaciones políticas en Liza, en este caso Valens. Muy buenas tardes, don Juan Arza. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Xavier. ¿Qué tal? Bueno, quiero comentar contigo esto porque me parece muy singular. Por un lado, dicen las encuestas que hoy publica El Mundo que Xavier Trias, el viejo hombre fuerte del puyolismo, podría volver a la plaza con mucha fuerza y disputarle al candidato socialista Collboni la alcaldía de Barcelona. ¿A ti te parece que esta encuesta te encaja? Mira, no mucho. La verdad, los espectadores deben saber que muchas de estas encuestas se hacen no tanto para conocer la opinión de las personas como para influir sobre la opinión de las personas. Es más, algunas de las encuestas que se han publicado últimamente, no digo que sea el caso de esta última encuesta de Sigma 2 para El Mundo, pero nos consta que han sido encuestas pagadas por partidos políticos
pero después puestas a disposición de los medios de comunicación que las publican en portada como si fueran encuestas propias o encargadas por ellos mismos, ¿no? Entonces hay que fiarse muy poco de las encuestas. Estamos también en una campaña muy volátil, con muchísimas candidaturas, en donde creo que lo que ocurra en las próximas semanas, conforme se vaya acercando la fecha del 28 de mayo, pues puede ser determinante. Y esto que dices de Trías, honestamente, no me cuadra demasiado. Bueno, segunda conclusión de esta misma encuesta, Esquerra se desploma. El candidato Ernest Maragall no parece que goce de demasiada popularidad y Ada Colau también pierde ritmo. Sí, hay una especie de competición de débiles, ¿no? O de competición de candidaturas desinfladas, o de competición de candidatos o de candidaturas taradas, digamos. Dicho sea esto con el máximo respeto por los candidatos. Pero quiero decir que estamos ante candidatos muy débiles. Un Ernest Maragall, que también es una persona con una edad demasiado avanzada, que ya generaba muchas dudas entre los militantes de Esquerra y el electorado en general hace años, muchas más genera ahora. Parece que no tuvieran otra persona que poner ahí y que lo ponen básicamente por el apellido, no por ninguna otra cualidad. En el caso de Ada Colau, pues no hace falta que os diga que está achicharrada ante el electorado y solo conserva una parte de ese electorado muy fiel, muy sectario, muy de Ada Colau. Xavier Trías es el viejo convergente, el viejo pujolista, que está perseguido por casos de corrupción muy importantes, que todo su entorno en el anterior Ayuntamiento de Barcelona está bajo sospecha de corrupción, y que además tiene necesariamente que aparecer al lado de Puigdemont y de toda la gente que es la de su partido, aunque él intente distanciarse ahora del independentismo. Y finalmente un Jaume Collboni que también ha estado discutido dentro del PSC hasta hace nada, ¿no? Y que siempre ha sido un candidato bastante flojo. Entonces, ahí hay una competición de débiles. Aquí la prensa, algunos medios de comunicación y algunos sectores les encantaría que Barcelona y toda Cataluña volviera a la sociovergencia, ¿no? Hubiera un reparto de poder entre nacionalistas y socialistas, con un PP testimonial, a modo un poco de anécdota, pero que en realidad no tuviera ningún tipo de poder de influencia. Nosotros, como sabes, intentaremos desmontarles esa vuelta al oasis que nos están intentando preparar entre todos. Bueno, es evidente que esto se puede retorcer y mucho con pactos postelectorales. Hay uno que es muy fácil, que es el de Esquerra y los socialistas. Hay otro que tampoco parece muy difícil, el de Ada Colau con Collboni, porque los candidatos del PSOE, porque esto ya es un déjà vu, con lo cual decir que Ada Colau está descartada porque no tenga un éxito electoral me parece que es ser un poco timorato, ¿no? Sí, es un poco demasiado atrevido, ¿eh? Lo que digamos debemos intentar, creo yo, los barceloneses es librarnos de... No estamos condenados a ser gobernados por nacionalistas radicales por una parte o por un tripartito de izquierda y extrema izquierda por otra, ¿no? O sea, tenemos que intentar romper un poco esto y por eso el juego de los pequeños partidos que podamos entrar en el ayuntamiento va a ser muy importante para hacer, digamos, romper, por así decirlo, estos bloques que son los que se ha estado moviendo la política catalana últimamente y que al final acaban gobernando siempre los mismos, porque los socialistas están en todas las salsas, la extrema izquierda de Colau y compañía también, Esquerra Republicana también, o sea, al final siempre estamos hablando un poco del mismo círculo de poder y de intereses. Yo quería llegar precisamente a ese punto. Siempre utilizando los datos de esta encuesta, los partidos claramente constitucionalistas estarían rozando, pero por debajo del 5% que da entrada en el Ayuntamiento de Barcelona. Tanto Vox como PP como Valens no les dan las encuestas más allá del 5%. Bueno, veremos. Las encuestas en Cataluña nunca favorecen a los partidos constitucionalistas. Sistemáticamente
supongo que tiene que ver con que la gente le cuesta, ¿no?, un poco más decir que vota pues a Valens o a Vox o a PP que a otros partidos. Yo creo que todavía hay muchísimo margen también, como decía, en la campaña electoral, que la campaña electoral va a ser determinante porque hay mucha confusión. Los candidatos de los grandes partidos o de estos partidos principales, como decía, son muy flojos y podemos tener bastantes sorpresas, creo yo, en los resultados de estas elecciones. Espero, de hecho, que las tengamos y, como decía, que no volvamos a esa sociovergencia a la que nos quieren ir empujando poco a poco con la excusa del voto útil determinados medios de comunicación y determinados sectores. ¿Cómo le van en las encuestas a Ciudadanos y a su candidata Ana Grau? Bueno, regulín. En las encuestas, como sabe Xavier, no es solo importante cómo sales en un momento dado del tiempo, sino cuál es la tendencia, cuál es la evolución, ¿no? Y así como hay fuerzas, como la nuestra, que creo que siguen una tendencia claramente positiva, pues en el caso de Ciudadanos me temo que esa tendencia es bastante de declive, bastante negativa, cosa que supongo que no extrañará a nadie si sigue un poco lo que está ocurriendo con ese partido en toda España. Entonces, bueno, Ana Grau está intentando hacer un esfuerzo muy meritorio, pero no está acompañada por el partido, no cuenta con los recursos ni el apoyo ni siquiera de los que forman parte del grupo municipal ahora mismo en Barcelona, que, como sabes, han sido expulsados recientemente de la militancia del partido. La estructura de Ciudadanos está extremadamente debilitada y bueno, me parece que no le pintan demasiado bien las cosas. Bueno, Juan Arza, pues seguiremos hablando a ver qué acaba pasando en la ciudad condal el día 28 de mayo, que es una de las grandes batallas. No va a ser lo mismo para Pedro Sánchez si consigue que su candidato Collboni sea alcalde de Barcelona que si no lo consigue. Por sí, eso señor, es una ciudad importante para Sánchez. Tiene una importancia no solo para los barceloneses, que obviamente la tiene, sino para todos los españoles, para ver cómo le va al partido de Pedro Sánchez, cómo paga sus andanzas con el gobierno de España, pero en Barcelona. Muchas gracias, señor. Insisto, Juan Arza. Un abrazo grande. Un placer, Xavier. Bueno, tengo que recordarles, son las 8:09 jóvenes minutos, tengo que recordarles la conveniencia mutua de que ustedes se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué les decimos esto? Les decimos esto porque honestamente pensamos que es un interés mutuo compartido. Ustedes nos necesitan a nosotros para que defendamos esas cosas que compartimos, valores, creencias, espíritus incluso, libertades. Son tantas las cosas que, bueno, simplemente con que sigan la programación, con que sigan los argumentos de programas como este o como El Gato al Agua, pues ustedes ya echen cuentas. ¿Quién defiende esas cosas? Nosotros. Y eso bien merece su apoyo. ¿Su apoyo en forma de qué? Pues de una pequeña suscripción que permita que podamos extender nuestra señal a todos los españoles y que muchos compatriotas que ahora no pueden, pues gocen de la señal y puedan decidir en libertad que somos informativamente sus compañeros de viaje. Eso es la ilusión que nos guía y de la que queremos hacerles partícipes. Así es que no tienen más que hacer una llamadita al 91 616 2464 y todo resuelto. Por cierto, y en el Club de Amigos están pues dándole vueltas a cómo producir conferencias de carácter cultural que les puedan interesar, con múltiples argumentos y algunos regalos, como es el caso de los relojes automáticos. Seguro que hay un momento en el que el Día del Padre, por ejemplo, en el que hay que hacer un buen regalo a algún padre. Seguro que hay josefas que se merecen el reloj automático femenino. Ya saben que hay dos modelos, el de hombre y el de mujer, y son ambos dos preciosos. Están equipados con cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, sumergibles hasta los 100 metros, tienen 2 años de garantía. Ambos se cargan de manera natural con el movimiento de su muñeca. Y ahora viene la bomba. La bomba es que en la parte trasera del reloj
tienen ustedes un cristalito desde el cual se pueden asomar al funcionamiento de la maquinaria. Oiga, no me digan, esto que antes era privilegio de los relojeros con aquellos relojes que se ponían en el ojo, ahora ya simplemente te quitas el reloj, le das la vuelta y estás viendo cómo funciona toda la maquinaria del reloj. En fin, son unidades limitadas, así es que apresúrense y si les ha interesado, contacten con el Club de Amigos. Son las 8:14 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, economista, abogado y secretario del Club Liberal Español. Así es, muchísimas gracias. Buenas tardes. Estamos? Estupendo, arrancando una semana con mucha fuerza. ¿Le ha pillado algo estos bancos americanos que se han ido? No, pero esta mañana he tenido participado en una tertulia en lo que hemos tratado a fondo la situación, Sí, complicada la verdad, y se está complicando cada vez más. Vamos a ver si son capaces o no son capaces. De momento han sacado iba a decir a Tito Berni, no, han sacado a Joe Biden, que es casi como Tito Berni. Dice, tienes que tranquilizar a la opinión pública, Biden. Y Biden, el día que no se olvida dónde mataron a su hijo, que no lo mató nadie, que se murió de un cáncer cerebral, lamentablemente, dice que busquen a su mujer, que se le acaba de olvidar algo. En fin, bueno, no sé yo si es tranquilizador o no. Don Paco Álvarez, historiador, geógrafo y el hombre de la herencia de Roma. Estaba pensando en ti cuando has llegado. Sí, sí, pero no temas, no temas, en el mejor de los propósitos. Bueno, antes he contado, y ahora os pediré opinión sobre esto, que los planes de... Hay dos cosas que tienen que saber. Uno, el día de la votación de la reforma que Sánchez le hace a la ley de Sánchez, de la ley del solo sí es sí. ¿Has visto qué manera tan truculenta de contarlo esto, Julián? Sí. No sé si me condenaré por esto o no. Bueno, estaba tan enfurecido, tenía una disforia de odio, como les gusta decir ahora, que tiraba las papeleras, las grapadoras, lo tiraba todo contra las bonitas paredes de la Moncloa. Estaba rabioso, furioso. Bien. Lo han estado meditando. Han tenido unos días de no salir, de no ir a lo del 8M, de esconderse un poco, no sé a qué, tal, de grabarse acaso, eso sí, algún vídeo con las mujeres rurales en Toledo, tal, poca cosa, poco trabajo. Y han hecho un planning. ¿Qué hacemos? Mira, lo prudente va a ser echar el telón después de la Semana Santa. Nosotros vamos ahora, deja que Nadia Calviño y esta chica María Jesús Montero y el tal Escrivá sigan haciendo lo que puedan por ahí, pero nosotros nos vamos después de Semana Santa, superamos lo de Tamames, nos vamos de Semana Santa, recargamos las pilas con el Falcon, eso sí, como siempre, y luego pues a la vuelta me pongo el gorro de candidato y luego ya el europeo, el 1 de julio empiezo y vuelvo para las elecciones si acaso. Bueno, este es el plan que ya hemos revelado aquí, pero yo estaba pensando en don Paco, porque ¿qué estarán pensando los españoles desde Semana Santa hasta final de año? Pues tal vez, Paco, ¿en qué lugar de la estantería colocan al emperador malo Petrus Sanchibus? Petrus Antonius Sanchibus. Si lo colocan entre Tiberio, por detrás o por delante de Cómodo, o si acaso al lado de Calígula, ¿no? Desde luego, entre los malísimos emperadores que hemos tenido. Aparte, por otro lado, si deja de trabajar después de Semana Santa y no va a trabajar o no va a hacer ninguna ley ni nada hasta diciembre, a lo mejor nos viene mejor. Hombre, no tengas la menor duda. Que no le dejen tocar el calendario legislativo. En casita quieto. Claro, sí. Que no haga nada, que se dedique a sus cositas, a su Europa, que se cree que alguien le hace caso por ahí y por supuesto a hacer campaña, que nadie quiere que haga campaña, nadie le quiere en ninguna región. Así que bueno, pues que la haga desde sus visititas a pequeños pueblos con alcaldesas socialistas, como ha hecho. Bueno, dices que dejará parada, cerrará la agenda legislativa. En la agenda legislativa le falta algo que más vale que no apruebe, por supuesto, que es la ley de vivienda, ¿verdad? Ahí tiene a Podemos apretando, y ahí tiene a todos los agentes del sector diciendo, Dios mío bendito, que no saque así. No me negarás que pasa lo que dice Paco, que mucho mejor le irá al parque de viviendas de alquiler si no tocan nada. Así es, sin duda. Lo que no sé si los de Podemos le dejarán.
Claro que sí, porque hay un bien mayor. Cobrar hasta diciembre. Seguir cobrando. ¿No? O no, eso es un bien mayor. A mí me lo parece. No sé, yo creo que sí. Bueno, para tratar de amenizar la tarde vamos a ir a ver novedades del Tito Berni. El Tito Berni parece que había pedido datos para ver cómo se consiguen los fondos europeos, las ayudas del COVID. Todo esto le era profundamente propio. ¿Y a quién les había pedido información de esto? Pues al gobierno, claro está, claro está. Así es que están levantando los adoquines de por donde pasaba el Tito Berni. La investigación avanza y el Partido Socialista finge no tener miedo a lo que la justicia dicte sobre el caso Mediador. Ahora conocemos que el puesto del conocido como Tito Berni en el Congreso, portavoz de la Comisión de Hacienda, le permitió ampliar su red de contactos para la trama, estableciendo relaciones con funcionarios y cargos del Ministerio, patronales e incluso con sindicatos. Pero entre sus iniciativas como alto cargo de los socialistas también se encontraba el acceso a información de los fondos Next Generation, ayudas COVID o empresas canarias con mayor facturación. Una información que podría haber ofrecido a empresarios al menos como gancho para su trama de corrupción. En las últimas horas, de hecho, se ha hecho pública una conversación en la que el conocido como mediador Navarro Tacoronte revela cómo entregaba el dinero a uno de los feudos del socialismo canario. El dinero se lo va a entregar la empresa en manos del alcalde, solamente. ¿Vale? ¿Al alcalde? Sí, al alcalde. Alcalde, tome para el baloncesto. No, al alcalde se lo debes dar a la presidenta, ¿no? Bueno, como quieras. Bueno, a mí eso me da igual, yo no quiero saber nada de dinero. Una denuncia a la que vino después que le llevó al cabecilla de la trama a colaborar con la justicia. 2 fueron los teléfonos móviles que él mismo entregó a la policía con miles de conversaciones guardadas y que han implicado también al exdirector de Salud de Canarias. No, yo te lo digo mañana. El equipo de Carolina los conozco. De Carolina no, compañero de Carolina, yo no he dicho de Carolina. ¿Compañero te refieres de otro ministro? De otro ministro, sí, asesor personal de uno de los ministros. ¿De qué ministerio, Eres un zorro, que no te me lo vas a sacar, que no me lo vas a sacar, cabrón. Pero dime, ¿verdad? Bueno, pues te lo voy a poner más fácil. Industria. Una conversación que ahora investiga la juez que instruye el caso y que abre la puerta a dar con personalidades que trabajan para el mismo gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué nivel, don Julián? Pues sí, lo que sorprende es que todas las empresas están reclamando que a ver si llegan de alguna vez los fondos europeos y este hombre parece que los manejaba o pretendía manejarlos a su antojo, ¿no? Desde luego es un desastre. Yo creo que la gente tenemos una memoria muy cortita y ya no nos acordamos de que los fondos europeos ascienden a 140.000 millones de euros. Es una cifra de escándalo, de los cuales 70.000 millones, digamos, eran a fondo perdido y los otros 70.000, números redondos restantes, sí que tenían que devolverse, ¿no? Pero si es que no ha llegado a las empresas más allá del 20 o 25% del total de los fondos. Me refiero a que hayan sido adjudicados. Otra cosa es que el dinero ha llegado, que no haya llegado, ¿no? Es una lástima, estamos desperdiciando una oportunidad única, la verdad. Bueno, pero estamos con Tito Berni. Sí, desde luego. A mí me llama mucho la atención en este último audio que justo a las 2 personas que menciona el mediador, Carolina Darias y Reyes Maroto, de Industria, dice, son personas que van a presentarse a las próximas elecciones como candidatas a diversas alcaldías. Entonces, no sé si es casualidad o no, pero quiero decir, es una cosa que me llama, dentro de todo este marasmo de conseguidores y de dime tú de quién eres y yo presumo de a quién conozco y qué puedo conseguir, y que efectivamente parece que conseguía, es muy curioso que justo aparezcan estas 2 personas y yo creo que habrá que tirar de ese hilo a ver qué ocurre. A lo mejor les han dicho vete del gobierno por si acaso o vaya usted a saber. Hay ciertas dudas sobre si, visto lo visto de las fotos, con el torso desnudo a la puerta de la habitación de su hotel, con algunas chicas que se dedican al oficio malo. Es que es muy cariñoso. Pues sí, que dice él que eso se debe a que es muy cariñoso. Bueno, si ese puede ser de verdad el cerebro de toda esta trama. Una trama que ha conseguido que le compren servicios de drones, plantas medio fotovoltaicas, obras de cuarteles de la Guardia Civil en la península, en lugares tan lejanos como la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo, en Aragón, por poner otro ejemplo, ¿no? ¿Y eso cómo lo consigue Tito Berni? Pues muchos creen que Tito Berni es un pringao y que encima de Tito Berni hay alguien con mayor entidad. ¿Cómo lo veis?
yo no tengo ninguna duda, ¿no? Viendo al personaje, pertenece a una de esas películas antiguas, ¿no? Ni tan siquiera de la mafia, y efectivamente parece increíble que este hombre pueda mover y manipular nada. Efectivamente, más bien parece pues, el elemento que se va moviendo de un lado a otro, que da la cara, y que mueve pues eso, pues estos negocios de prostitución y cosas así muy sencillas, ¿no? Más importantes dudo que pueda hacerlo. Yo creo desde luego que el mediador, le hemos visto hablar y le hemos visto hablar a Berni, y el mediador se le ve bastante más inteligente. Entonces, quiero decir, si es una persona aparentemente más inteligente, no creo que fiara sus negocios en alguien que aparentemente tiene dificultades para leer lo escrito. Con lo cual ya para hacer negocios o para ver de qué hilo hay que tirar, no lo sé. Por otro lado, ha medrado hasta donde ha medrado, o sea, ha llegado a donde está, y además ahora a pedir la indemnización por despido, ¿no? Así que, en fin, yo creo que parte de lo del avance se ha dicho ya, de la moción de censura, tiene que ver con que dejemos de hablar de Tito Berni, con que hagamos caso a lo que decía Patxi López, de esto ya está cerrado y tal. Pero yo creo que vamos a tener muchas sorpresas con respecto al Tito Berni de aquí a mayo, por lo menos. Hablemos de la moción de censura, aunque sea un poquito, porque hoy hemos conocido el día 21 y 22 de marzo, hemos conocido que se va a votar pues el segundo día, hemos conocido que Sánchez solo va a ir un día, ese es el interés que tiene de esto que le parecía una cosa muy importante, esto de la moción de censura. Feijóo, por lo visto, no piensa ni pasarse por allí, pero bueno, ha ganado esta moción de censura que presenta Ramón Tamames como candidato, 48 horas que podrían ser, fíjense, esto no lo esperaba ni Tamames ni Vox, el epílogo de toda una legislatura por parte de Pedro Sánchez, al menos en lo que toca el hemiciclo y al menos en lo que toca, Dios quiera que no haya una segunda oportunidad en forma de nueva legislatura, pero en cualquier caso es un elemento que le añade cierta incertidumbre a todo eso. Es un toro difícil. Ramón Tamames es un toro difícil en todas las plazas. Yo lo he tenido muchos años como tertuliano y se lo puedo garantizar. Es difícil para Vox, ya lo hemos visto con declaraciones como las que les he enseñado a ustedes antes. Bueno, España es un país de naciones que es una supernación. Bueno, pues una ramonada, como lo otro. Dice, no, hombre, ya están cambiando, ya no hablan mucho ya de lo de tumbar el estado de las autonomías, porque claro, es que está muy enraizado. Otra ramonada. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco le va a ser fácil a Pedro Sánchez lidiar con ese toro, porque Ramón Tamames es inasible, tiene mucho prestigio en la izquierda comunista española y en la no comunista también, tiene mucho prestigio como economista, tanto que Nadia Calviño lo condecoró hace 2 meses, vaya momento fue elegir doña Nadia Calviño. Y luego pues es un tío pues que va por libre, como va por libre, pues alguna cuchillada se va a llevar Pedro Sánchez. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que el hecho de no estar presente durante toda la celebración de la moción de censura a mí me parece una falta de respeto ante lo que, no ya el candidato, que puede respetarle o no respetarle, debería, pero sobre todo a lo que representa constitucionalmente el acto de la moción de censura, igual que la moción de confianza en su caso, o la cuestión de confianza en la Constitución española, ¿no? Entonces, el hecho de decir, bueno, yo solamente iré un día, aunque tengo la moción de censura ganada, es un trámite, insisto, me parece una falta de respeto constitucional hacia la institución que representa la moción de censura en la Constitución española. Pero Julián, si no fue a votar la reforma de la ley que le obliga a romper con Podemos, y que no se le haya jugado al PP y a los que apoyaron con su voto la reforma, él se quitó de en medio. Como se va a quitar de en medio la primera oportunidad, después de que haya tenido medio lance con Ramón Tamames, que tome nota a Ramón Tamames si le quiere pues infligir alguna herida en la esgrima dialéctica, quiero decir, por supuesto. El 21 y 22... Parece, dicho así, es el 21 y 22 de marzo. Son los 2 primeros días lectivos de la semana que viene, porque el 20 es festivo. Entonces, quiero decir, de una cosa que la semana pasada dijeron,
bueno, esto tenemos hasta mayo, y muchos pensábamos que posiblemente lo aprovecharan para acercarlo a las elecciones, no han adelantado tanto. Puede ser por lo de Tito Berni, puede ser porque efectivamente Pedrus Antonius Sanchus quiere ir cerrando etapas y pirarse de Semana Santa y ya olvidar todos los desencuentros. Y bueno, y también puede ser sin ninguna duda, porque no es un personaje que haya entendido todavía de qué va el Parlamento, porque él va al Parlamento normalmente a criticar a la oposición. Entonces, en vez de para escuchar a la oposición o en vez de para trabajar por el bien de España. Por eso decía yo que para Sánchez también es un momento difícil, porque ahí no vale decirle, como a Feijóo, oye, pero si en Galicia faltan camas y las carreteras son malísimas, o cuando se sube uno a un barco hay que mirar quién es el que pone la pasta y si es traficante o no. Con Tamames eso no le va a valer. No va a valer, exacto. Y la verdad es que va a ser interesante ver qué es lo que hace. Yo tengo curiosidad por saber qué es lo que va a hacer Sánchez cuando se encuentre con alguien que no tiene doblez, y con alguien con quien no puede pues jugar con sus tonterías dialécticas, eso de irse por los cerros de Úbeda, como habitualmente hace. Y luego es evidente que, claro, que él está mucho más a gusto con las alcaldesas socialistas de pequeños pueblos o con... Esas que le dicen, es más guapo en persona que en la tele. Sí. O con los militantes de Fuenlabrada, que casualmente trabajan para no sé quién. Quiero decir, con esas, él vive en los mundos de Yupi en los que todo el mundo que le rodea y hace esos bonitos vídeos con él son afiliados al PSOE. Entonces, claro, luego cuando va a la calle ya no va porque no va. Pero cuando va al Congreso y ahí alguien le insulta o le hace ver sus propias vergüenzas, pues así nos va. Por eso no quiere estar más. Claro. Hoy hablaba Feijóo, Alberto Núñez Feijóo hablaba del estado de descomposición en el que se encuentra el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué habría que hacer si hubiese un mínimo de dignidad? Pues Sánchez podría haber cesado a las ministras que le insultan a él, que le insultan a sus compañeras, que le insultan a su partido, en lugar de que le llamen fascista al Partido Socialista Obrero Español. Y Podemos, pues podría haberse ido del gobierno al que ha descalificado y vilipendiado de este modo y del que ha recibido los calificativos de partido irresponsable e impresentable. Por tanto, para echarlos como para irse, eso sí, hay que tener principios. Pero ni unos ni otros se atreven a decir hasta aquí hemos llegado, y por eso, porque no hay principios. Bueno, es verdad que hay un principio, que es mantenerse en el Ministerio, en la Secretaría de Estado, en la Subsecretaría, en la Secretaría General, en la Dirección General. Eso es un principio inmutable y lo único que une al Gobierno actual. Luego, por ello, anuncio que vamos a votar favorablemente la moción de censura, pero no. Sí, Julián. Sí, yo quería añadir que yo de lo que estoy absolutamente convencido, por supuesto, dada la capacidad que tiene el profesor Tamames, es que bastará con que haga un diagnóstico, que lo va a hacer, creo yo, acertado, de la situación de la economía española y, por otro lado, del deterioro que sufren las instituciones en España, con que solo eso bastaría para tumbar a un gobierno. Sabemos que no va a ganar la moción de censura, no va a tener votos suficientes, pero repito, va a hacer un diagnóstico, intuyo, demoledor, no puede ser de otra forma, de la economía española y de las instituciones como están tan deterioradas. Sí, hombre, con respecto a lo que ha dicho Feijóo, eso es muy bonito, pero este hombre, amaga pero no tira. Que está muy bien lo que ha dicho, tiene toda la razón, tiene más razón que un santo. Evidentemente, el único cemento que une a este gobierno es el deseo de algunos de seguir viviendo del cuento, porque evidentemente no se han visto en esto y no se van a volver a ver. Hay ministras y ministros que su primera nómina normal ha sido esta, de ministro. O sea, su primer trabajo en la Seguridad Social. O sea, es lamentable. Luego, lo que no sé qué, o sea, tengo curiosidad por ver lo de Sánchez, cómo reacciona el 21, o el 22, a lo mejor va el 22 para que esté la cosa más desinflada y sea menos noticia, pero lo que sí estoy seguro es que va a atacar a Tamames como si estuviera ante una fiera, o sea, le va a poner de fascista para arriba. Entonces, quiero decir, yo creo que ahí se van a ver un poquito
pues eso, que poco sostiene, digamos, mentalmente o inteligentemente lo que tiene Sánchez en la cabeza, que evidentemente pues no es algo normal. Yo creo que le hará un gran rendezvous, que le tratará muy educadamente, que con lo que yo le admiro, profesor Tamames, le cito, me equivoco en las citas las 3 veces cuando en la tesis fake, pero sí. no fue sin querer. Me ha puesto un euro contigo. Fue sin querer. Hombre, lo tiene más fácil así, aguanta el chaparrón un ratito, luego sale, torea un poco y al día siguiente ni va. Con con lo que dice la oposición, el PP que se va a abstener, y el resto de los partidos de oposición que no han manifestado, ninguno de ellos, el interés mínimo de acercarse a conocer lo que dice Ramón Tamames, porque esto ya está todo descontado. Entonces, pues para Sánchez no es un problema ni un riesgo. El segundo día dejará que voten sin ir y a correr. Yo estoy contigo. Yo creo que más que descalificarle, le mostrará un aparente respeto, aparente, sí. Cortesía parlamentaria. Un poquito de coba. Eso es, y nada más. Claro. Y pues, por cierto... Pues yo me he puesto un euro con vosotros dos, bueno, pues, públicamente. Me parece que vas a perder 2 euros. A ver. Espero lo del Silicon Valley Bank. Bueno, volviendo un poco a lo cínico de algunas posiciones en el Partido Popular. Quiero que vean lo que publican diferentes medios de comunicación hoy. Conforme el Partido Popular daría libertad a sus candidatos para pactar con Vox, caso que con ese pacto se alcanzará pues mayoría absoluta. Aquí se formula si no hay otra alternativa. Siempre hay otra alternativa, por ejemplo la de no gobernar. O sea que el titular no es correcto. No es que no haya otra alternativa. No haya otra alternativa para ganar. Cuidado con eso. Entonces, hombre, vamos a ver... no es una conllevanza, pues oye, no parece que sea trabajar para el futuro, ¿no, Julián? Bueno, yo me parece muy bien, es un primer paso esto de decir públicamente que da libertad o va a dar libertad a los varones para pactar con Vox, pero yo creo que lo que tendría que reconocer el Partido Popular es que efectivamente, si no consigue mayorías absolutas allá donde se presente, sabe que no le queda más remedio que pactar con Vox porque no va a tener otros aliados. O sea, del PSOE a la izquierda nadie va a pactar con él, independentistas no, nacionalistas tampoco, y del PP a la derecha solamente queda Vox. Entonces, bueno, queda Ciudadanos que con suerte tendrá uno. Ciudadanos. Con suerte tendrá uno. Con suerte. Un voto es un voto. Un voto es un voto. Desde luego. Mira lo de... Tú, ríete. Acuérdate del Teruel existe, que, sí. que le dio la mayoría que hace que este señor sea presidente del gobierno. De acuerdo. Sí. Claro. Sí, de Teruel nos acordamos muchos. Sí, todos nos acordamos. Por eso, esta ha sido la peor inversión turística de Teruel. El tipo ese. Bueno, entonces, Paco, tenemos que hablar de encuestas, ¿no? Creo que sería lo propio. Hoy publica encuestas interesantes de amalgama métrica, Vox Populi. ¿Y qué dicen las encuestas de Vox Populi? Le dan al Partido Popular 133 escaños, le dan al PSOE 97, a Vox 53. ¿Y esto qué significa? Pues hombre, esto significa que se descuelga, como todos predicen, el PSOE y que más o menos lo mismo asciende o sube la expectativa electoral del Partido Popular. Segunda cosa que dice, y tal vez más importante, el PP sube mucho, 133 de los que tenía antes, que eran 89. Ahora bien, ¿eso le permite gobernar en solitario? Dice nones. En cambio con Vox, ¿qué? Pues 133 y 53, que le dan uno más a Vox, pues estaría 186, ¿no? Mayoría absoluta. Mayoría absoluta. No tiene nada de malo, ¿no? Es una forma legítima de alcanzar la mayoría absoluta corta. Bueno, 186 son 10 más, ¿no? Sí, las encuestas que vaticinan esa mayoría absoluta tan justita tienen mucha facilidad para averiarse, ¿no? Pero bueno. Desde luego. En primer lugar, y juntando esto con la noticia que vimos antes, o sea, el tema del PP es que, claro, no se atreve a decir tenemos que pactar con Vox en todos los ámbitos porque no quiere seguirle el juego al taur de la Moncloa en el sentido de ellos y nosotros.
Pero es que no te queda otro remedio. O sea, lo de decir que, bueno, que los varones pacten es como, yo les doy permiso, o sea, al final es lo mismo, pero en vez de decir, vamos a pactar con quien haga falta para retirar a este señor de donde está, y del Falcon y de los privilegios y para, por favor, pasar página del peor gobierno que hemos tenido yo diría que en la historia de España, no ya de la democracia, Partido Comunista diciendo qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, qué cosas podemos comer, con quién tenemos que dormir, qué tipo de sexo tenemos que tener. Eso es lo que estamos aguantando y como es cada día, o que se gasten el dinero en prostitución y cocaína. Eso por un lado. Yo creo que habría que decir, mira, macho, o sea, como si tuviera que pactar con el diablo, ¿sabes? Y si tengo que pactar con Vox, pues estupendo. Y ya está. Y dejar de andar con guantecitos y con papel de fumar. Y con respecto a la encuesta, por unirlo con lo otro, es que efectivamente va a ser así. O sea, por suerte o por desgracia, ya no se puede tener una mayoría absoluta de un solo partido. Y lo que sí puede ocurrir, el segundo escenario después de esto, es un poco 1934, cuando ganó las elecciones en la República la derecha y la izquierda dejó de reconocer. Porque quiero decir, hay mucha izquierda, hay muy envalentonada, hay mucho... Acordaros que es lo que pasó en Andalucía, que hay que salir a la calle porque no sé qué, tal y cual, cuando perdieron las elecciones. Pues evidentemente yo creo que deberíamos de estar un poco atentos a que alguna cosa terrible va a pasar, bueno, terrible, alguna cosa mala va a pasar con respecto a su capacidad de asumir una derrota electoral, porque evidentemente los comunistas no son demócratas. Entonces, si no son demócratas, ¿por qué van a creer en la democracia? Bueno, os planteo un análisis, no sé si lo compartís o no lo compartís, sois muy libres, faltaría más. En primer lugar, el Partido Popular sube de 89 a 133. Muy bien, pues está muy bien eso, ¿verdad? No es suficiente, desde luego que no. Pero es que el PSOE solo baja 97 escaños, lo cual es un milagro. De todas es un milagro. Y yo creo que incluso eso puede ir un poquito a más, así que nos acerquemos al momento electoral. Alrededor de los 100, con la gorra, puede sacar el PSOE. Lo cual viene a poner así en la línea de tiro a esos que han ido adulando a Alberto Núñez Feijóo y contándole, uy, no sabes la de cientos de miles de votantes socialistas que ahora dicen que van a votar al PP. Porque ahí, si descuentas los 10 de Ciudadanos, que supongo que masivamente se han ido al Partido Popular por ausencia de otro al que poder, digamos, darle el voto, bueno, pues oye, estábamos en 90 y 10, 100 y han subido, ¿qué? 33 escaños tan solo. Y están tocando techo. No sería muy difícil que alguno menos fueran. Bueno, dicho lo cual, yo me asombro de casi todo y casi siempre. Me asombra que para Podemos conducirse estrafalariamente, que lo han hecho colegiadamente, ambos los partidos, le cueste la diferencia entre 35 y 24, 9, 11, que es un tercio de lo que tenían, ¿vale? En cambio, a los socialistas no les cuesta un tercio de lo que tenían en absoluto. La base electoral del Partido Socialista es mucho más fiel que la de Podemos o menos exigente que la, no sé, ¿esto cómo lo veis? Bueno, yo lo primero que creo es que a tenor de esta encuesta, el PP, o de las encuestas que vamos viendo en los últimos días, el PP no debería confiarse. La confianza es el error más grave que yo creo que podía incurrir un partido político, sobre todo cuando tienes 133 escaños, que son muy pocos. Pero claro, decimos, ha subido de 89 a 133, que son 44 escaños, prácticamente un 50%, sin prácticamente un 50%, y nos parece mucho, pero 133 son pocos. Un partido que quiera gobernar y que quiera gobernar en solitario, como está diciendo, y que no quiera depender de Vox, etcétera, debería aspirar por lo menos a 150 escaños. Con 150 escaños, esto ya es otra cosa. Ya se pueden incluso gobernar en solitario y establecer pactos puntuales de legislatura. Pero 133 son muy pocos. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, yo decía esto de lo estrafalaria de la situación y de lo fiel que es la base electoral del Partido Socialista, porque veo los actos que programan, los vídeos que hacen,
que están orientados para mantener al que es votante socialista pata negra. Y escucho los discursos que hacen, por ejemplo, este fin de semana, hay uno buenísimo, no lo podéis perder, el de María Jesús Montero. ¿Cuál es el problema de este país? Pues que no teníamos antes a Sánchez, chiquillo. Vamos a escucharla. Porque cuando el presidente Sánchez llegó a la Moncloa, había un importante problema de autoestima en este país. No pintaba nada España en el contexto internacional. La opinión de España no servía, no valía. Simplemente entre algunos que tenían más capacidad decidían cómo había que afrontar una crisis o cómo había que sortear, en este caso, lo que significa la subida de la luz. Y ha sido con un presidente socialista, con un presidente preparado, que tiene liderazgo a nivel europeo, que se bate el cobre en Bruselas cada día, todos los días. O sea que la cosa es que estábamos como medio huérfanos, como los niños de Dickens, estábamos que arrastrábamos los zapatos por las calles hasta que llegó este hombre y nos levantó de así, hizo así con la varita mágica como Harry Potter y nos levantó la autoestima una barbaridad. La autoestima ahora de los 4 millones de parados que tenemos y que engañáis y no decís que los tenemos es formidable. La autoestima de los que están ahora ganando la media salarial del gobierno de Sánchez, que son 1.300 euros, esa es una autoestima de narices. Los médicos que se van de España a Alemania porque allí les pagan más, también tienen una enorme autoestima. ¡Qué barbaridad! Pero es que lo peor de todo es que no es verdad. Lo dice con un tono y una firmeza, con una convicción que parece que es cierto, y nada más, porque esto no se es consigue verdad. Entrenando mucho, hombre. No es verdad, porque antes de entrar Pedro Sánchez, efectivamente, España tenía una posición muy relevante en la Unión Europea y en el resto del mundo, que hemos perdido como consecuencia, es verdad, que de la crisis, la pandemia, lo que queramos, y también de esta fórmula de gobierno. Pero claro, sale en la televisión, en prime time, lo dice con esta firmeza y la gente se lo debe creer, pero es que hay que decir, no es verdad. El punto de partida de que España, antes de llegar Sánchez, no era nadie en el contexto internacional, no es cierto, se puede comprobar. Ahí están los datos, las informaciones y las estadísticas. Sí. Aparte, teníamos mejor Producto Interior Bruto, claro. Teníamos una política internacional coherente, no dábamos bandazos más renta disponible con Marruecos, teníamos más renta disponible, no habíamos sido el país que peor gestionó la crisis correspondiente a la pandemia, o sea que si eso nos hace ser fuertes en Europa... No habíamos regalado el Sáhara al río. Exacto. Lo único que es verdad de lo que hemos visto es el precioso acueducto que hay detrás del acto de esta señora, que me extraña que no se le haya caído una piedra de escuchar tamaña serie de barbaridades. Los romanos construían a prueba de mentiras. A prueba de mentiras, incluso. Luego, sí. Pero es que el otro día ya nos dijo que las pensiones son para ayudar a los jóvenes, cosa curiosa. Hoy nos ha dicho que los gobiernos están para mejorar la autoestima, otra estupidez. No sé qué va a ser lo siguiente, pero de verdad que me tiene perplejo, totalmente cariacontecido, cada tontería que se le ocurre a esta señora ministra. No sé quién le escribe si los mismos que escribían los guiones de los Teletubbies, o quién carajos, le escribe los guiones de sus discursitos, o es que se le ocurren a ella sola en momentos de inspiración divina. Increíble. Bueno, nos toca repasar los dislates de la ley del solo sí es sí. Lo digo con tristeza, lo digo por respeto a las víctimas. No nos podemos olvidar de esto, que es lo que le gustaría a Sánchez, ponerse el gorro electoral y cerrar el hemiciclo a efectos legislativos. No. El goteo continúa. Cada día hay goteo. Hoy no mucho, pero muy grave. Hoy compensamos la gravedad de los asuntos por el número, que, bueno, el número no es muy relevante, pero los asuntos son muy duros. Continuamos conociendo más consecuencias de la polémica Ley de Montero. El último caso ha tenido lugar en Murcia. El Tribunal Superior de Justicia ha rebajado 1 año la pena de 13 años y 6 meses impuesta a un hombre que agredió sexualmente de su hijastra, que no había cumplido aún los 10 años de edad. Y en Lugo, la Audiencia Provincial ha rebajado de 8 a 7 años la pena a un hombre condenado por agredir sexualmente a otro hombre con el que contactó a través de una red social. Un goteo que no cesa y que parece que no tiene fin. Ya son 755 las
las rebajas de condena y 75 los excarcelados. Y ojo, porque el Consejo General del Poder Judicial prevé que las revisiones de condena sigan aumentando en los próximos meses, y más si tenemos en cuenta lo que tardan las audiencias y tribunales en sacar a la luz una nueva sentencia. Prueba de ello es el caso que conocimos el pasado viernes. Se trataba de un hombre que fue condenado a 7 años y un día por violación y que fue excarcelado al revisar su condena. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, fue el pasado 10 de enero cuando la audiencia de Málaga excarceló al imputado. Es decir, casi 2 meses hemos tardado en conocer esta excarcelación, por lo que todo apunta a que aún quedan por conocer muchas más rebajas de condena y excarcelaciones, a pesar de la reforma que emitió el PSOE y que ha dinamitado por completo el gobierno de coalición. Yo se lo digo siempre, no son solo mujeres las víctimas, ahora había un hombre también, ¿no?, entre las víctimas. Hay niños por muchos delitos de pederastia, de todos estos que obtienen reducción de condena o excarcelación incluso también. Julián. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que solamente habría que remitirse a las estadísticas judiciales para saber que proporcionalmente el mayor número de agresiones sexuales que se cometen en España las cometen extranjeros, no nacionales. Por tanto, pues se cometerán las que se cometan. Desde luego, si esto es así y no lo impiden, pues será un mal funcionamiento de la policía, de la Guardia Civil, de los poderes que correspondan, ¿no? Y luego, permíteme que diga también que estas personas, sobre todo de UP o de estos dos ministerios de igualdad, etcétera, deben tener algún tipo de trauma interno. No hay más que escuchar a esta PAM, que ayer o antes de ayer decía que los españoles somos, nos dirá a todos, muy violadores, ¿no? Pero bueno, ¿pero en qué país vive esta mujer? Yo de verdad, yo tengo unos cuantos años y a mi alrededor yo todo esto no lo veo, pues eso, con gente marginal, bandas, etcétera, lo que tú quieras, pero desde luego en gente normal como la que yo me relaciono, no lo veo, no me atrevería a decir esa barbaridad. Estadísticamente es el número de violadores españoles es el 0,0005 de la población. Si eso es decir que todos los hombres somos violadores, pues bueno, en fin, de todas formas, el otro día cuando estaban estas dos señoras ahí en el hemiciclo, que me recordaban un poco a las niñas del Resplandor, solo que ya más creciditas, no sé si os acordáis, estas que iban por el pasillo, la misma pinta y el mismo miedo dan. Y ¿se cree el gobierno que ha hecho algo, que ha reformado la ley? Porque no la ha reformado. Lo único que se votó el otro día es que se podía tramitar una reforma, que no se ha hecho, que no se ha escrito ni una coma todavía. O sea, sería interesante que este gobierno se dé cuenta que hay una diferencia entre decir que va a hacer algo y hacerlo. No, aunque da igual que lo haga, porque van a seguir saliendo. El mal ya está hecho. Y el mal lo ha hecho Pedro Antonio Sánchez. Y sus coláteres. O sea, quiero decir, aunque por mucho que le echamos la culpa a la que promovió esta estúpida ley, pero quien aprobó esto es el Consejo de Ministros. Por eso es tan importante que no estuviera el día de la votación en el Congreso, porque quiere decir a todas luces que a él le importa una leche lo que pase con esa ley, las víctimas, el daño producido. No ha asumido con la responsabilidad que exige el cargo un sucedido. Él habla de un efecto imprevisto. No, pues oye, sí, vale, manténlo, pero hasta el final. No te hagas el chulo de no ir ni siquiera a la votación para luego irte a Moncloa a tirar pues grapadoras contra la pared. Claro, esto es una actitud que mantiene con frecuencia, ¿no? Es situarse por encima del bien y del mal, ¿no? Sí. Esto no va conmigo, esto es de ahí abajo, ¿no? Es que este gobierno nunca es responsable de nada de lo que hace. Si os fijáis, si los violadores salen a la calle es por culpa de los jueces. Si la cesta de la compra está cara es por culpa del de Mercadona. Si la luz está cara es por culpa del Kremlin, que ya iba a invadir Ucrania un año antes de que la fuera a invadir. O sea, no sé, todo lo que ocurre en España no es responsabilidad del gobierno. Pero Paco, los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, tienen la última responsabilidad de todo lo que ocurre, aunque sea externo. Exacto. Es decir, lo que viene de fuera, yo no lo he cometido, la guerra en Ucrania, lo que tú quieras, pero la responsabilidad de gestionar la situación le corresponde en el ámbito interno al gobierno. Pero esto no han gestionado nada, esto es pío que yo no he sido, ya está, así se ha pasado la legislatura. Eso y inventando leyes que no venían a solucionar ningún problema que hubiera en España. Claro, pero este hombre demuestra no tener factores inhibitorios y decide pues que para estar allí igual le salta algún reproche y que no quiere ni verlo, ni oírlo, ni le interesa lo más mínimo. Entonces por eso se marchó y no quiso estar en la votación después de haber mendigado el voto
a un montón de partidos en el hemiciclo. Es que, en fin, es para hacérselo mirar. Que nadie pueda tomarle una foto, que no pueda salir en la foto. Se merecía que en ese momento hubieran cambiado el sentido del apoyo y por lo menos si se hubieran abstenido, y allá apenas porque a ver si no acaba pactando con Podemos y quedan con el culo al aire los que le apoyaron, que no está dicha la última palabra en esta materia. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa, todavía más vuestras opiniones, a ustedes su interés y su paciencia desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Bien, pues el final de viaje para Pedro Sánchez, mira tú por dónde, nadie podía predecirlo, va a ser la moción de censura de Vox, esa que se va a debatir el 21 y el 22 de marzo y que presenta Ramón Tamames como el principal protagonista. Va a ser el fin de viaje porque eso es lo que tiene previsto hacer Moncloa, no porque... Ya me entienden. La cuestión es que ahí caerá el telón, luego va a venir la campaña, las elecciones del 28 de mayo y tras ellas tomar mucho impulso y viajar mucho por toda Europa para convertir la presidencia de turno de la Unión Europea, esto es a partir del 1 de julio, en una campaña de proyección personal de Pedro Sánchez, quizás si van mal las elecciones para algún cargo fuera y si no, pues para algún cargo dentro. Así es que poco podía imaginar Ramón Tamames que tendría la suerte de ser el último gran escollo de Pedro Sánchez, al menos en el hemiciclo y al menos por esta legislatura. Marina Álvarez. La fecha y las formas con las que se ha comunicado el día elegido para la moción de censura no han gustado mucho en el partido que la propone, en Vox. Desde la formación de Abascal critican que Moncloa ha fijado esta convocatoria por intereses puramente electorales, evitando que coincidiera con la campaña y retrasando a su vez la comisión de investigación por el caso Mediador. En Vox tampoco ha gustado haberse enterado por los medios antes que por la presidenta del Congreso. Apenas 2 semanas han tardado en ponerle fecha a la moción. Les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22. La de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha sido una inusual comparecencia de menos de 1 minuto y sin preguntas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo le va a dedicar una jornada al candidato Ramón Tamames debido a su apretada agenda para la semana. Los de Abascal critican que no hayan sido informados por la mañana. La verdad es que a mi móvil no ha llegado ninguna comunicación de la señora Batet, pero yo sí que le puedo decir que el primer conocimiento, la primera información que hemos tenido de la moción de censura es la publicación en el Boletín Oficial del Congreso, Boletín Oficial del Estado, que entiendo que por Real Decreto se ha cambiado y ahora es el diario El País. Es más, Vox le echa en cara a la propia presidenta del Congreso que la fecha propuesta se rinda a la petición de los socialistas, es decir, que se produjera antes de Semana Santa y que no coincidiera con el inicio de la precampaña electoral, y una cita en el Congreso que dificultará también la votación de la comisión de investigación sobre el caso Mediador. En el Partido Socialista dicen que se toma muy en serio la moción de censura, una que además Pedro Sánchez va a aprovechar para hacer balance de sus años al frente del Gobierno y que también le servirá para atacar al Partido Popular de Feijóo vinculándolo a Vox. El candidato de la moción, Ramón Tamames, no se sentará junto al partido de Abascal, aunque tampoco está seguro por el momento si va a intervenir también desde la tribuna de oradores por sus problemas de movilidad. El pleno arrancará con la defensa de Abascal y como su candidato no tendrán límite de tiempo. A lo largo de esta semana iremos conociendo más cosas sobre esta polémica moción de censura. De momento lo que sabemos es la fecha, el martes y el miércoles que viene, y algunos detalles de la conversación mantenida hoy entre la presidenta del Congreso y el candidato de Vox. El propio Ramón Tamames ha revelado que Meritxell Batet ha cedido a que haga su intervención sentado y queda por despejar si lo va a hacer desde la tribuna o desde uno de los escaños. Tamames también le habría pedido a Batet empezar lo antes posible, a eso de las 9 de la mañana, con el objetivo de terminar cuanto antes, ya que tanto el promotor de la moción, Santiago Abascal, como Tamames y como Sánchez van a tener tiempo ilimitado en sus intervenciones. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya ha adelantado que no va a acudir a este debate.
Pilar Alegría, la portavoz nacional del Partido Socialista, criticaba hoy al Partido Popular de Feijóo por abstenerse en esa moción de censura de Vox. Alegría pondera a Pablo Casado cuando lideraba el Partido Popular porque votó en contra de la primera moción de censura que planteó Vox y dice ahora que Feijóo está pensando en los futuros apoyos que pudieran venir de Vox. Fíjese que lo dice detrás de un cartel que está detrás de la tribuna que ocupa, donde reza "Defiende lo que piensas", en el partido que gobierna con Bildu y con los independentistas catalanes. Pero si hay algo realmente llamativo en esta moción de censura es el cambio de posición del Partido Popular, un cambio de postura que claramente se acerca a la ultraderecha. Ese cambio de posición del no del señor Casado a la abstención del señor Feijóo es porque no tiene ninguna duda de con quién quiere y con quién necesita sumar para poder gobernar. Desde el PP han defendido desde el principio la inutilidad de esta moción y que el único beneficiado va a ser el propio Pedro Sánchez. Hoy Isabel Díaz Ayuso se ha desmarcado de la estrategia de contención de su partido y ha cargado duramente contra Ramón Tamames. La presidenta madrileña asegura que el economista podría ser de Podemos y ha criticado que haya invitado a cenar a Sánchez. Han elegido un nuevo líder para presidir España, a un hombre que tiene confundido al país, un hombre que podría ser candidato de Podemos o de PSOE o cualquier otro partido que esté de acuerdo con que España es una nación de naciones, entre otras ideas, y cuya moción solo sirve para reforzar el proyecto de Sánchez. Es curioso presentar una moción a quien lo primero que haces es invitar a cenar. Nuevas polémicas. La penúltima entrevista, nunca se puede decir la última, de Ramón Tamames. En esa nueva entrevista el economista daba vueltas a argumentos suyos ya conocidos. Le dijo en una carta al presidente de la Generalitat que creía que Cataluña era una nación. Ahora lo retuerce un poco y dice que España es un país conformado por naciones. Por lo tanto, eso le da la condición de ser una supernación. O dice Tamames que, bueno, que en Vox ya no están por la liquidación del Estado de las autonomías porque está fuertemente enraizado. La moción de censura marcará un punto de inflexión en la última legislatura de Pedro Sánchez. Superada su votación y pasada también la Semana Santa, el presidente frenará su agenda legislativa y se centrará en la campaña para esas próximas citas electorales. Hay, por cierto, unas cuantas leyes que deben pasar todavía por el Congreso de los Diputados. La reforma de las pensiones parece que está garantizada, pero la ley de vivienda se encuentra todavía atascada entre los dos socios de gobierno. La ley Mordaza, que lleva también años estancada, no será aprobada esta legislatura. Dicen los monclovitas que Pedro Sánchez pasó por una especie de disforia de ego el día de la votación de su reforma a su ley del solo sí es sí. Dicen que tiraba cosas contra las paredes. Quizá todo ello esté en el trasfondo de que los planes futuros de Sánchez y de su ejecutivo son liquidar los flecos económicos para ver si alguno de ellos pudiera aportar cierto brillo a la gestión en plena decadencia de este gobierno. Y el resto, pues no más. El plan es que después de Semana Santa Sánchez caiga el telón y se vaya, que ponga el gorro de candidato y se dedique, ahora está a media jornada, se dedique a jornada completa a eso y que la legislatura quede entonces por cerrada. Todo fiado a la presidencia de turno de la Unión Europea, que empieza el 1 de julio. Pero para llegar a Semana Santa, Sánchez va a tener que enfrentar la incómoda moción de censura de Vox y de Ramón Tamames. Hoy sabemos que el trago se va a celebrar pues ya en muy breve, el 21 y el 22 de marzo. Y va a ser un trago porque el nonagenario profesor es un toro difícil de lidiar. Tiene un pasado izquierdista pues absolutamente chapado y además una solvencia como economista reconocida por todos, hasta por Nadia Calviño, lo que le deja su principal arma dialéctica, la de Sánchez, el insulto, en imposible de desenfundar en el duelo que se libre en el Congreso. Una cita, quizá la última, para que la oposición le dé a Sánchez una buena tarascada. En Moncloa ya están de acuerdo en fiar el resto a los electores
y los electores españoles, como los viejos hijos de Roma, en lo que están pensando es en qué lugar de la vitrina de los peores emperadores colocan a Pedro Sánchez, si entre Tiberio y Cómodo o entre Calígula y Rodríguez Zapatero. El aumento de las presiones de Podemos y la necesidad de devolver la estabilidad al Gobierno ha obligado a Yolanda Díaz a mover ficha para desbloquear la ley de vivienda. La vicepresidenta se reunirá de forma inminente con Pedro Sánchez para pactar la que dice que es una de las leyes más importantes para nuestro país. Desde Podemos este fin de semana han vuelto a acusar al Partido Socialista de recibir presiones de la patronal inmobiliaria y de los fondos buitre. Hoy la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha instado a su socio a explicar por qué bloquea esta aprobación. Si nos preocupara de verdad la emergencia habitacional, la ley de vivienda estatal habría estado disponible el primer año de legislatura. Creo que nuestro compromiso está fuera de toda duda. Quien tiene que explicar por qué está bloqueando desde hace un año en el Congreso la ley estatal de vivienda es el Partido Socialista. Finaliza sin acuerdo una nueva reunión del Gobierno con los agentes sociales para pactar la reforma de las pensiones. Desde la COE se han desmarcado de la propuesta de Moncloa, asegurando que es regresiva y que no contará con el apoyo de las organizaciones empresariales. Lamentar las formas de esta negociación. Sabéis que esta era la cuarta reunión prácticamente, aunque han pasado muchos meses, no hemos tenido posibilidad real de negociar. Finalmente, la propuesta del Gobierno, a nuestro entender, es una propuesta que va a dañar el mercado laboral y la competitividad de las empresas. De la reforma de las pensiones que el Gobierno vendía el viernes como una maravilla, hoy hablaba Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que la considera un parche que no soluciona definitivamente la viabilidad de las pensiones, así que dure la jubilación de los baby boomers y, desde luego, algo inapropiado en cuanto a el reparto de las cargas que va a suponer el plan de Escrivá. No hay reforma, solo un parche hasta el año 2025, para ir tirando hasta finalizar la legislatura. Solo pueden presumir de que han alcanzado un gobierno entre los socios, eso sí que es novedad. Y es un acuerdo que además, y como siempre, se basa en una sucesión de mentiras. La primera mentira es la que nos dijeron cuando plantearon que no era necesario hacer ajustes en las pensiones y que las cotizaciones ya eran suficientemente altas. La imagen la ha aportado hoy Lorenzo Amor, el vicepresidente de la COE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Dice Lorenzo Amor que es que el Gobierno tiene la sensación o actúa como si los empresarios fueran cajeros automáticos, ese lugar del que sacar dinero cuando a uno le hace falta. Vemos que desgraciadamente las personas que hoy estamos cotizando vamos a tener que pagar más impuestos, vamos a tener que estar más años trabajando y vamos a cobrar menos pensión. No hay por dónde cogerlo. El Real Decreto no garantiza por ningún sitio que las pensiones sean sostenibles. Las empresas, los autónomos, los trabajadores no somos un cajero automático. Novedades sobre el caso mediador. Juan Bernardo Fuentes, más conocido como Tito Berni, solicitó al Gobierno información sobre los fondos europeos y las ayudas COVID. La investigación avanza y el Partido Socialista finge no tener miedo a lo que la justicia dicte sobre el caso mediador. Ahora conocemos que el puesto del conocido como Tito Berni en el Congreso, portavoz de la Comisión de Hacienda, le permitió ampliar su red de contactos para la trama, estableciendo relaciones con funcionarios y cargos del Ministerio, patronales e incluso con sindicatos. Pero entre sus iniciativas como alto cargo de los socialistas también se encontraba el acceso a información de los fondos Next Generation, ayudas COVID o empresas canarias con mayor facturación. Una información que podría haber ofrecido a empresarios al menos como gancho para su trama de corrupción. En las últimas horas, de hecho, se ha hecho pública una conversación en la que el conocido como mediador Navarro Tacoronte revela cómo entregaba el dinero a uno de los feudos del socialismo canario. El dinero se lo va a entregar la empresa en manos del alcalde, solamente. ¿Vale? ¿Al alcalde? Sí, al alcalde. Alcalde, tome para el baloncesto. No, al alcalde se lo deberías dar a la presidenta, ¿no? Bueno, como quieras. Bueno, a mí eso me da igual, yo no quiero saber nada de dinero.
Una denuncia a la que vino después, que le llevó al cabecilla de la trama a colaborar con la justicia. 2 fueron los teléfonos móviles que él mismo entregó a la policía con miles de conversaciones guardadas y que han implicado también al exdirector de Salud de Canarias. No, yo te lo digo mañana. El equipo de Carolina los conozco. De Carolina no, de compañero de Carolina, yo no he dicho de Carolina. Compañero te refieres de otro ministro. De otro ministro, sí, asesor personal de uno de los ministros. Coño. ¿De qué ministerio, Eres un zorro, que no te me lo vas a sacar, que no me lo vas a sacar, cabrón. Dime, joder. Bueno, pues te lo voy a poner más fácil. Industria. Una conversación que ahora investiga la juez que instruye el caso y que abre la puerta a dar con personalidades que trabajan para el mismo gobierno de Pedro Sánchez. Y vamos a hablar de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Menos casos, pero de bastante gravedad. Algunos de los casos recientes son o provienen primero de Murcia, donde un condenado a 13 años y medio por agredir a su hijastra menor, pero muy menor, de 9 años, acaba de conseguir rebaja de condena. En Lugo, un condenado por agredir sexualmente a otro hombre al que había conocido a través de una red social, también la ha obtenido. Y algo muy llamativo, un excarcelado en Málaga que en realidad salió de prisión el 10 de enero, pero que no se sabe muy bien por qué, pero no lo hemos conocido hasta ahora. Le recuerdo siempre que hay audiencias que no comunican las excarcelaciones y que no comunican las rebajas de condena. Continuamos conociendo más consecuencias de la polémica Ley de Montero. El último caso ha tenido lugar en Murcia. El Tribunal Superior de Justicia ha rebajado 1 año la pena de 13 años y 6 meses impuesta a un hombre que agredió sexualmente de su hijastra que no había cumplido aún los 10 años de edad. Y en Lugo, la Audiencia Provincial ha rebajado de 8 a 7 años la pena a un hombre condenado por agredir sexualmente a otro hombre con el que contactó a través de una red social. Un goteo que no cesa y que parece que no tiene fin. Ya son 755 las rebajas de condena y 75 los excarcelados. Y ojo, porque el Consejo General del Poder Judicial prevé que las revisiones de condena sigan aumentando en los próximos meses. Y más si tenemos en cuenta lo que tardan las audiencias y tribunales en sacar a la luz una nueva sentencia. Prueba de ello es el caso que conocimos el pasado viernes. Se trataba de un hombre que fue condenado a 7 años y 1 día por violación y que fue excarcelado al revisar su condena. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, fue el pasado 10 de enero cuando la audiencia de Málaga excarceló al imputado. Es decir, casi 2 meses hemos tardado en conocer esta excarcelación, por lo que todo apunta a que aún quedan por conocer muchas más rebajas de condena y excarcelaciones, a pesar de la reforma que emitió el PSOE y que ha dinamitado por completo el gobierno de coalición. Y en economía, la quiebra de Silicon Valley Bank ha hecho saltar todas las alarmas en el sector financiero global ante el temor de un contagio como el del año 2008. El colapso de la entidad, enfocada a las startups tecnológicas, ha penalizado a los bancos europeos y españoles este lunes en bolsa. El IBEX 35 ha cerrado hoy con una caída del 3,51%, la mayor desde el pasado mes de junio. El sector financiero de Estados Unidos afronta su peor crisis desde la de 2018. Silicon Valley Bank, un banco con 40 años de trayectoria, ha tardado apenas 36 horas en colapsar. La mayoría de tenedores carecían de una póliza de seguros, unos depósitos que habían ido increciendo desde el pasado 2020, aumentando en un 86% en 2021 gracias al auge del sector tecnológico. Sin embargo, la liquidez creció más rápido que la capacidad del banco para ofrecer préstamos y por ello se invirtió el dinero restante en productos de renta fija como bonos del Tesoro e hipotecas a tipo fijo a 30 años vista. Tras tambalearse el sector tecnológico y subir los tipos de interés, los depósitos menguaron, así como los bonos que el banco compró cuando el dinero era barato, debiendo liquidar estos antes de su vencimiento, con la consiguiente penalización. Y todo para poder pagar los 42.000 millones de dólares que los clientes retiraron. Una retirada que provocó la quiebra de la entidad californiana, debiendo ser intervenida el pasado viernes. La consejera económica de la Casa Blanca enviaba un mensaje de tranquilidad. Lo que le diría a estos estadounidenses es que nuestro secretario de Tesorería y los reguladores bancarios, aquellos que vigilan y procuran la guarda de los ahorros, están observando todo de cerca y preparados para utilizar las herramientas que necesiten. Una llamada a la calma que se ha traducido en una decisión sin precedentes desde 2008. La Reserva Federal de los Estados Unidos anuncia que finalmente sí habrá rescate para todos los clientes del Silicon Valley Bank y que este mismo lunes todos ellos podrán acceder
acceder a su dinero, sin que dicho rescate recaiga en los contribuyentes. Idéntico plan se aplicará para el otro banco que había cerrado en las últimas horas, el Signature Bank. Aunque la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, había dejado claro que las reformas implantadas desde la crisis financiera de 2008, en la que se rescató a propietarios e inversores de grandes bancos, no se volverá a repetir, ¿significará este rescate el comienzo de otra gran crisis económica? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha salido o le han sacado para tranquilizar a los estadounidenses y a los mercados internacionales después de la intervención del Silicon Valley Bank y también del Signature Bank. El presidente Biden ha recalcado que el sistema bancario de su país es seguro y que la situación está controlada. Los estadounidenses tienen que estar seguros. Confiar en la seguridad del sistema bancario y financiero. Los depósitos estarán allí cuando los necesiten. Todo aquello que necesiten los clientes, las pequeñas empresas, pueden respirar tranquilos, porque las empresas podrán pagar las facturas y pagar a sus empleados. También llamada a la calma en España y en Europa. Nadia Calviño ha lanzado hoy un mensaje de tranquilidad sobre la situación de los bancos españoles. La titular de Economía descarta un efecto contagio y habla de una situación saneada dentro de la banca española. Los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de sus balances. No me consta ninguna exposición concreta a los bancos que se están viendo ahora mismo afectados en el caso de Estados Unidos. Y en Ucrania continúa el asedio ruso a la ciudad de Bakhmut, donde las tropas resisten tras semanas de ataques. Kiev reconoce que la situación allí sigue siendo complicada, pero asegura que su ejército está repeliendo todos los ataques rusos. Moscú tampoco oculta las dificultades para rendir a los ucranianos. El jefe del grupo de mercenarios Wagner asegura que la milicia se acerca ya al centro de la ciudad. Y entre tanto, Putin se esfuerza por reforzar sus alianzas internacionales. El presidente chino, Xi Jinping, ha anunciado que visitará Rusia la semana que viene para reunirse con Putin. Según The Wall Street Journal, hará lo mismo también con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. El Consejo Superior de Deportes también se personará en el caso Negreira, que, como recordarán, estudia que el Barça pudiera haber tenido varios años a nómina comprado al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros en la Liga de Fútbol. Ahora se ha decidido personar el Consejo Superior de Deportes, pero antes lo hizo Fiscalía y la denuncia es contra el club, contra el Barça, contra sus expresidentes Joan Rosell y Josep María Bartomeu y también contra algunos exdirectivos del club blaugrana. El caso Negreira ya está en los tribunales. La Fiscalía ha denunciado al Fútbol Club Barcelona como persona jurídica, al ex vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira, a los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y a los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler. Se les acusa de un delito de corrupción continuada en los negocios en la modalidad de fraude deportivo, de administración desleal y de falsedad documental. El periodo investigado es de 2014 a 2018, años en los que el club abonó 2.970.000 euros al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La Fiscalía deja claro que el objetivo de los pagos era que se llevasen a cabo actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club. El puesto que ostentaba Negreira le capacitaba para designar a los árbitros que participarían en cada partido, además de poder ascender o descender a los mismos. El caso va más allá del periodo investigado, ya que el total de pagos asciende a 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018, unos pagos que el Barcelona mantuvo en secreto y que no fueron aprobados por la Asamblea General. Ante esta situación, el Real Madrid ha decidido personarse en el procedimiento en defensa de sus legítimos intereses. Los blancos son los principales perjudicados, ya que eran los grandes rivales de los azulgranas, y se vieron perjudicados en muchas ocasiones por los colegiados. Por su parte, el Consejo Superior de Deportes ha anunciado que también se personará en el caso Negreira. Habla del caso como un gran descrédito para nuestro deporte. El presidente del FC Barcelona niega todas las acusaciones y denuncia que se trata de una campaña conjunta de todos los equipos españoles en contra del honor del club. Laporta asegura que demostrarán la inocencia de la institución.
Un joven de 22 años, perteneciente a los Trinitarios, ha muerto este fin de semana en una nueva reyerta entre bandas latinas en Madrid. El crimen ocurrió en Tetuán, uno de los distritos integrados en el plan de la delegación del Gobierno contra las bandas juveniles desplegado desde hace un año y que no acaba de surtir los efectos deseados. Una nueva reyerta entre bandas latinas ha vuelto a sembrar el pánico este fin de semana en Madrid. Alex, un joven de 22 años de origen dominicano y perteneciente a la banda de los Trinitarios, fue asesinado en la madrugada del domingo en la calle de Bravo Murillo. Eran las 4:30 de la madrugada y los vecinos, alertados por una pelea, llamaron a la policía. A su llegada se encontraron al joven. Tenía una herida causada por un estilete que le traspasaba el corazón y, a pesar de los intentos de los sanitarios, poco pudieron hacer por salvarle la vida. Se procede a hacer, porque no hay otra posibilidad, una toracotomía bilateral. Se objetiva una lesión en corazón con entrada y salida a ambos lados. Se hace reanimación con masaje cardíaco interno durante 15 minutos, viendo que el paciente estaba sanguinado. Se abandonan las maniobras declarándolo cadáver. El fallecido iba acompañado por un varón dominicano de 21 años que también presentaba una brecha en la cabeza. El crimen ya está siendo investigado, pero todo apunta a que los agresores, un grupo de 7 jóvenes que asaltaron a la víctima encapuchados y vestidos de negro, pertenecen a la banda rival de los Dominican Don't Play. El distrito de Tetuán, donde se produjo el homicidio, está incluido entre los vigilados por el plan antibandas que mantiene activo la delegación del Gobierno en la capital. Un plan cuya efectividad parece que brilla por su ausencia. El pasado jueves se produjo otro nuevo incidente entre bandas latinas en San Blas. Un grupo de trinitarios atacó a simpatizantes de los Dominican Don't Play con el resultado de 15 detenidos, 11 de ellos menores. Una auténtica alarma social que se ha convertido en el principal motivo de inseguridad que vivimos hoy en la capital. Y en Valencia ya ha arrancado la Semana Grande de las Fallas con temperaturas casi veraniegas, cerca de los 30 grados se van a alcanzar estos días. Las ofrendas, las mascletas, los casales y las verbenas vuelven tras varios años de restricciones por el coronavirus y con una previsión, ojo, histórica de ocupación por parte de la hostelería. Ojo que a partir del miércoles sí que bajarán un poquito las temperaturas. Bien, ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos y, por supuesto, todavía más a los que decidan compartirla con nosotros. Y les dejamos ahora con En 2 Continentes y con El Gato al Agua y volvemos mañana con toda la información aquí a las 9. Que pasen una buena noche.